Buenos días, mi nombre es Laura Yarisby Jaramillo Ortega. El día de hoy nos encontramos para la realización de la entrevista de la masacre de las bananeras ocurrida en 1928. Este hecho representó un acontecimiento que me marcó en la historia de Colombia, y el propósito de esta entrevista es escuchar cómo es recordado y comprendido este hecho en la actualidad. Por favor, preséntate. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Santiago Carreño. Gracias, Lauren, por la invitación a esta entrevista y a ver qué vamos desarrollando en la entrevista. Listo. Como primera pregunta, ¿qué tipo de conocimiento previo o formación tienes sobre la masacre de las bananeras? Bueno, yo siento que principalmente dentro de la secundaria y parte de la universidad he escuchado acerca de la masacre de las bananeras, pero nada como acercarse a las fuentes oficiales, tanto de la Comisión de la Verdad como fuentes históricas para conocer este hecho que definitivamente marcó la sociedad colombiana, ocurrido entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, en Magdalena. Fue definitivamente una masacre, aunque aún la historia lo quiso ocultar, donde trabajadores fueron asesinados por hacer una huelga precisamente por las malas condiciones de trabajo en la industria bananera. Listo. ¿Qué impacto crees que tuvo en la organización de los trabajadores en Colombia? Wow, esta pregunta es muy buena porque la realidad es que es triste ver cómo esta masacre fue intentada de ocultarse a través de la historia. ¿Para qué? Para que los trabajadores propios que pudieran conocer esta historia no se sintieran conmovidos a llevar este tipo de huelgas, a levantarse, y aunque claro han habido reformas a lo largo de tantos años, no fueron reformas instantáneas, pero siento que nada más de recordar y de enseñar esto en nuestras escuelas, colegios, universidades, ayuda a las instancias de trabajo a fortalecerse en sistemas sociales, en prestaciones y demás cosas. ¿Cómo piensas que la represión vivida en 1928 resuena aún en las luchas sociales de hoy? Claro, resuena. Y siento que resuena en la mente de los colombianos. Viene a mi mente este acto literario de Gabriel García Márquez de incluirlo dentro de su obra más expuesta, que fue Cien años de soledad, nuestro Nobel de literatura. Y eso hace que resuene dentro de Colombia, dentro del pensamiento colectivo. Siento que debemos llevarlo más allá de una clase en ciencias sociales, debemos llevarlo a una instancia de debate, a una instancia de conocimiento, a una instancia de conocer cómo afectó esto a las víctimas, cómo afectó esto a las personas colombianas y al gremio trabajador. ¿Qué papel juega el recuerdo de la masacre en la identidad de la región bananera hoy? Wow, esa es una pregunta muy buena porque recordemos que el hecho de la masacre de las bananeras se da en el contexto de la fiebre del banano, como se conocía en esa época por la United Fruit Company, que vino en el siglo XX a monopolizar toda la industria del plátano. Y eso resuena aún hoy en cómo luchamos hoy en Colombia por el derecho de trabajar y derechos de los trabajadores en zonas como la zona de la Ciénaga, en Magdalena, en el Caribe colombiano, en el Pacífico colombiano, donde aún hoy en día hay esclavización, donde aún hoy en día hay violencia sistemática, donde aún hoy en día hay trabajo sin ninguna prestación social, sin seguridad social, sin pensiones, sin nada, donde, por ejemplo, en el contexto de la masacre de las bananeras, se creía que un trabajador trabajaba 16 horas al día y cortaba hasta 400 racimos de plátano al día, dicho por una mujer en la Comisión de la Verdad, sabedora de los conocimientos cercanos de la Ciénaga. Y esto devela cómo aún hoy dentro de nuestra zona andina, en Bogotá, Medellín, Bogotá, Cali, hay ayudas sociales, hay mayor repercusión, hay mayor alineación a lo que es un trabajo digno, pero en las zonas específicas donde ocurre la masacre, en la zona Caribe colombiana, en el Pacífico colombiano, aún hay violencia sistemática contra los trabajadores. Listo. Si pudieses hablar con alguien que vivió esos hechos, ¿qué le preguntarías y qué crees que te revelaría? Esta pregunta es muy interesante porque justo estudiando sobre el tema, había un audio de una mujer sabedora de la Comisión de la Verdad para una entrevista
que se hizo con esta mujer, y esta mujer revelaba algo muy profundo, y es que hablamos de números, hablamos de cifras, pero en realidad aún para la Ciénaga Magdalena hoy hablamos de madres, abuelas, tías, tíos, padres, abuelos, personas con nombre, con identidad, y yo le preguntaría si al día de hoy ella siente que en algún punto se siente respondida. ¿Cómo ha vivido su trabajo hasta el día de hoy, sin importar si es en la industria bananera o cualquiera? ¿Cómo ha respondido el Estado ante su trabajo? Y eso me lleva a preguntar también, ¿cómo es la memoria colectiva de Ciénaga Magdalena hoy? ¿Es una memoria colectiva de revictimización? ¿Es una memoria colectiva de conocimiento? ¿Es una memoria colectiva de avance? Eso me lleva a pensar y me parece una pregunta interesante. Listo. Y por último, ¿por qué crees que es crucial que las nuevas generaciones conozcan este hecho y que deberían aprender de él? Me parece la pregunta más clave. Considero que nuestras nuevas generaciones, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, tienen que conocer la masacre, la historia de la masacre de las bananeras. Tienen que conocer cifras, tienen que conocer contexto, tienen que conocer cómo funciona una entidad social, cómo funcionan las prestaciones sociales, cómo funciona el trabajo, cómo funciona la seguridad en el trabajo. Y considero que esto es vital para nuestras nuevas generaciones, y considero que también es un llamado al sistema educativo, que lo deje de mirar simplemente como una clase de un miércoles cualquiera, a un suceso que de verdad marca la historia de Colombia. Entonces considero que es el punto más clave de poder transmitirlo efectivamente a las nuevas generaciones. Muchas gracias, Laura. Listo. También recordarles que este hecho marcó no solo una generación, sino que sigue teniendo luchas sociales actuales. Y es nuestro deber como sociedad no olvidar esta historia y para seguir construyendo un futuro más justo. Gracias. Gracias.